Recordemos que al general Vivas se le sigue y se le persigue por su forma de pensar. Debemos recordar que en el año 2008 el general Vivas fue el único oficial que se pronunció en contra del lema patria, socialismo o muerte adoptado por la Fuerza Armada Nacional. El general ejerció un recurso constitucional, un recurso popular de inconstitucionalidad por este lema y estas son las razones por las cuales se inició un procedimiento en su contra. Hoy en día, este juicio que se le ha aperturado, distinto al que se le aperturó en aquel momento, se le está acusando de traición a la patria y rebelión militar. Dos delitos que no han podido ser demostrados por la Fiscalía Militar, debido a que los órganos de prueba que han presentado, los testigos y las documentales que han evacuado en el proceso, no han podido conducir y no han podido demostrar la relación que existe entre estos delitos y los supuestos hechos que se le acusan al general. Debemos recordar que desde el punto de vista de la teoría democrática de la imputación penal, lo que es importante y relevante para el derecho penal es la conducta del sujeto, es decir, el comportamiento guiado por su voluntad y no sus ideas y no su forma de pensar. Hemos visto con mucha preocupación cómo durante el proceso judicial que se ha venido desarrollando se han vulnerado y se han violado derechos y garantías fundamentales del proceso penal democrático, como es la presunción de inocencia. ¿Y por qué afirmamos que se ha violado la presunción de inocencia? Porque hemos observado cómo jerarcas del alto gobierno, funcionarios del Poder Ejecutivo han prejuzgado ya por los medios de comunicación en relación al general Ángel Vivas. Que en el discurso de apertura, y esto es muy importante, cuando se dio inicio a esta etapa de juicio, el fiscal militar decía que una de las razones por las cuales se estaba imputando al general Vivas y a las otras personas que están en esta causa son porque habían afectado los intereses de la revolución. Nosotros hoy nos preguntamos cuál es el bien jurídico y de qué forma se protege desde el derecho a la revolución. Es decir, esto deja en evidencia que el motivo, la razón, el fundamento por el cual se le sigue un proceso en contra al general Ángel Vivas es por su forma de pensar. Es porque es un oficial de primera línea, un oficial ejemplar que ha expresado su descontento con lo que sucede dentro de la Fuerza Armada, lo que sucede dentro de los cuarteles, lo que sucede en la institución castrense que hoy en día se ha politizado. Hoy en día observamos con mucha preocupación cómo existen en los casos que se llevan desde la jurisdicción militar unos patrones bien claros que nos permiten afirmar que son órdenes que son emanadas desde instancias superiores para poder perseguir a la disidencia dentro de los cuarteles, dentro de la institución militar. Por ejemplo, la violación al debido proceso, y esta violación al debido proceso se descompone porque, en primer lugar, se le prohíbe o se crean obstáculos para que la defensa pueda realizar y estructurar sus argumentos, puedan tener acceso a los expedientes, pero además debemos recordar algo muy importante, y es que la justicia militar en Venezuela, la justicia penal militar en Venezuela, está supeditada a el Poder Ejecutivo, porque el presidente del circuito es electo y designado por un funcionario que forma parte del Poder Ejecutivo, como lo es el ministro de la Defensa. Ya esto vulnera el principio de autonomía e independencia sobre el cual se deben sostener los tribunales de un sistema democrático penal, porque se supone que la justicia debe ser idónea y la persona que va a juzgar a un ciudadano lo debe hacer en base a principios de autonomía e independencia. Primera, el general Vivas tiene una condición de salud bastante delicada. De hecho, ese es uno de los motivos por los cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorga una medida cautelar donde exhorta al Estado que el Estado tome medidas para que se pueda garantizar el derecho a la salud del general Vivas. Incluso cuando el general Vivas estuvo privado de libertad, la misma Fiscalía de la República en aquel momento presentó un amparo constitucional debido a la grave situación de salud que presentaba el general Vivas. Y desde luego que toda esta situación
no solamente lo afecta desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista psicológico, porque estamos observando un acto conclusivo, que es un acto conclusivo abstracto, un acto conclusivo que no está bien fundamentado y que eso genera de una u otra forma alguna preocupación. En relación a la segunda pregunta, esto es algo que ya se venía presentando desde hace muchísimos años, que es el uso de los cuerpos de seguridad, de los cuerpos de inteligencia como un mecanismo de persecución, y sobre esto es que ellos sustentan sus actos conclusivos. Esto es propio de un Estado autoritario, es decir, si nosotros observamos el punto de vista de la teoría, de la dogmática, y comparamos cómo funciona un sistema penal en un Estado democrático, cómo funciona un sistema penal en un Estado autoritario, observamos que en efecto estamos más cerca de un sistema penal en un Estado autoritario que en un Estado democrático, porque en las únicas naciones o en los únicos sistemas donde el acta policial o los informes de inteligencia tienen vía jurídica y se convierte en un elemento determinante para enjuiciar a una persona es en los sistemas autoritarios. Fíjense, hay algo que debemos decir con mucha responsabilidad. En Venezuela se ha institucionalizado lo que se conoce el derecho penal del enemigo. Esta es una teoría de un teórico alemán, Jacob, que ha expresado con mucha claridad que en estos sistemas se persigue a una amenaza, a un enemigo, a un peligro, no a un ciudadano. No se lleva a cabo un proceso con las garantías, sino lo que se pretende es eliminar un peligro propio de los sistemas que fueron descritos por Jacobs como sistemas conocidos del derecho penal del enemigo. Es decir, una gran diferencia entre lo que debe ser un derecho penal del ciudadano a un derecho penal del enemigo. En el derecho penal del ciudadano la pena tiene una intención contradictoria, mientras que en el derecho penal del enemigo la pena tiene el propósito de eliminar un peligro. Bueno, deberíamos esperar la decisión, pero todo podría indicar que es así, no por lo que está fundamentado el acto conclusivo, sino por lo que ya hemos venido observando, porque en un principio este procedimiento no se tuvo que haber iniciado desde el día de la audiencia de presentación, porque ya estaba viciado de nulidad la forma en la que fue detenido, las garantías que fueron vulneradas, de manera que es importante esperar y ver qué pueda suceder. Quizás nos sorprende el tribunal, quizás el tribunal de manera razonada toma una decisión ajustada a derecho, que es lo que debería de suceder, porque es que en el acto conclusivo, en el escrito de acusación, no se puede considerar ninguno de los elementos de prueba como un elemento que pueda conducir a demostrar que se cometieron estos tipos penales.